Hemos llegado prácticamente al estudio número 56, ¿verdad? De nuestro estudio del libro de los Hechos, y deseamos de que podamos estar siendo edificados en la medida que oímos estas enseñanzas del libro de los Hechos. Hoy vamos a estar viendo el versículo 25 y a ver si llegamos hasta el versículo 40. Es un pasaje un poquito amplio para que ustedes y yo meditemos al respecto. Lo que hoy vamos a estar viendo, mis amados hermanos, tiene que ver con, bueno, es parte del segundo viaje misionero y pudiéramos decir una quinta parte de lo que hemos estado estudiando de esta porción del pasaje del segundo viaje misionero. Pero le hemos titulado a la enseñanza de esta hora La salvación del carcelero de Filipos. Una de las dificultades, hermanos, que diríamos que estamos teniendo en nuestro tiempo, ¿verdad? Es en relación con el mensaje que se está dando a las iglesias. El mensaje prácticamente de salvación hoy en día se está haciendo a un lado y muchas veces, hermanos, de manera sutil, la iglesia no se está dando, no se está, dijéramos, dando cuenta de esto. ¿Por qué? Porque el mensaje está siendo sustituido por un mensaje, diríamos que es un mensaje humanista, y se está dejando a un lado lo que antiguamente, prácticamente era un motivo de ocupación, y es hablar acerca de la salvación. El estudio de hoy vamos a darnos cuenta que para el apóstol Pablo, para los apóstoles, era tan necesario que las vidas conocieran a Jesucristo como su Salvador, ¿verdad? El tema central del Evangelio era ese, que las vidas conocieran a Jesucristo y que al conocer a Jesucristo evidentemente obtuvieran también la salvación. Pero decimos, hermanos, que el mensaje de la salvación está siendo sustituido por un mensaje humanista. ¿Por qué decimos que es un mensaje humanista? Bueno, por lo que en las iglesias se está ofreciendo. Por ejemplo, se está ofreciendo de que cree en Cristo y serás feliz. Cree en Cristo, si vienes a Cristo, tu vida va a cambiar, va a prosperar. Si tú vienes a Cristo, Cristo te va a quitar, te va a librar de todos esos traumas que te aquejan. O muchas veces se habla de cree en Cristo y se libre de todas tus dificultades. O el más popular, ¿verdad? Para de sufrir. Entonces, decimos que se está haciendo a un lado el mensaje de la salvación, el mensaje del arrepentimiento, el mensaje del señorío de Cristo. Prácticamente, hermano, está siendo sustituido por un mensaje humanista. No vamos a negar de que Cristo puede bendecir tu vida, puede liberarte de los traumas, incluso puede darte gozo y hacerte feliz, pero ese no es el tema central al cual los servidores del Señor hemos sido llamados a predicar. Hemos sido llamados a predicar a Cristo como el Señor de nuestras almas. Hemos sido llamados a predicar ese evangelio de salvación. Esa es la centralidad. ¿De qué sirve de que podamos ser felices? ¿De qué sirve de que realmente se nos vayan los traumas y muchas cosas que nos aquejan en la vida si nuestras almas no son salvas? Así que la importancia del estudio, el valor de la enseñanza de esta hora tiene que ver con el reconocimiento del valor del mensaje de salvación, el cual nosotros comprendemos que es el fin y es el propósito principal del Evangelio. Para nuevamente entrar a nuestro estudio, quiero recordarles el contexto, qué era lo que había sucedido. Recordemos, por ejemplo, que Pablo y Silas fueron vidas que fueron apresadas por causa de reprender el espíritu de adivinación que estaba en una joven. Ellos fueron acusados ante los magistrados, ¿verdad? Sin siquiera haber realizado ningún juicio. Lo que hicieron fue prácticamente que los azotaron y los enviaron a la cárcel,
mandando al carcelero que prácticamente los metieran a lo más profundo del calabozo y allí sujetados a un cepo. Para los que no saben qué es un cepo, es una madera, ¿verdad?, donde meten sus cabezas y sus manos y prácticamente quedan inmovilizados, y también igualmente lo mismo en los pies. Aparte de eso, recordemos que sus espaldas estaban laceradas, lastimadas, quizás diríamos ensangrentadas por lo que vamos a ver más adelante, de cómo sus heridas fueron sanadas, limpiadas. Pero yo me imagino que cuando dice el pasaje que fueron azotados y que al carcelero le dijeron que los metiera a lo más profundo del calabozo, yo me imagino que ellos estaban prácticamente, diríamos, hermanos, pasando un tiempo de dolor, de sufrimiento, ¿verdad? Estaban en ese lugar lúgubre, oscuro. Hermanos, no, las cárceles de aquel entonces no son como las de hoy en día, ¿verdad? Así que los derechos humanos no existían en aquel entonces. Ha de haber estado en un lugar maloliente, lleno quizás hasta de ratas, cucarachas, insectos. Y con todo y eso, hermanos, dice la Escritura que Pablo y Silas, allá en lo más profundo, glorificaban al Señor. Sin más, yo quisiera que le diéramos lectura a nuestro pasaje y vayamos aquí al libro de Hechos, capítulo 16. Vamos a leer desde el versículo 23. Dice: y después de haberles azotado mucho, fíjese, les azotaron mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios, y los presos que estaban allí, ¿qué hacían, hermano? Los escuchaban. Entonces dice la Escritura que sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas. Y sacándolos les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Y llevándolos a su casa, les puso la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído en Dios. ¡Aleluya! Con solo leer esto me gozo, hermanos. Pero oremos y pidamos la bendición de nuestro Dios. Padre, estamos agradecidos en esta hora por permitirnos alabarte, adorarte, mas ahora, Señor, por la bendición que tú nos das de venir a tu bendita palabra. Señor, acompáñanos con tu Espíritu Santo. Hazte presente a nosotros en esta hora y edifica nuestras vidas. Te lo pedimos y te lo suplicamos en el glorioso y precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén, Señor. Gracias, Jesús. Mis amados hermanos, Dios en realidad es soberano para
actuar y alcanzar las almas de los perdidos. Y en esta ocasión donde Pablo, Silas, Lucas y Timoteo se encuentran allí en Filipos, pues nos dimos cuenta por lo que vimos en el estudio anterior que ellos fueron encarcelados, los gobernadores ni siquiera realizaron un juicio, se dejaron llevar por la acusación de que ellos estaban trayendo una enseñanza diferente, pero más que nada les había molestado porque Pablo había sacado el espíritu de adivinación en esta muchacha, en esta joven, y por supuesto la ganancia de aquellos que eran dueños de esta joven, que diríamos la tenían como esclava. Entonces se vieron que a partir de allí pues las ganancias se iban a perder. Esta es la razón de por qué los gobernadores, ¿verdad?, encontraron motivo y le pusieron preso. Alguien diría, bueno, Pablo, ¿cómo es que tú siendo un predicador ahora te encuentras en la cárcel? Aquí es donde decimos nosotros, mis amados hermanos, que hay veces que Dios comienza a actuar y no sabemos cuál va a ser el resultado final de aquella situación que nos está aconteciendo. Muchas veces cuando adolecemos, sufrimos, nos concentramos tanto en ese momento de lo que nos ha sucedido que nos vemos muchas veces, hermanos, inconsolables, porque no logramos comprender y entender por qué han sucedido las cosas que han sucedido en ese instante. Pero aquí vamos a descubrir que Dios, aunque permitió que Pablo y Silas fueran azotados, Dios habría de redundar esta situación para la salvación, no solamente de una persona, sino de varios. Entonces decimos aquí, hay una preparación para que la salvación se vaya a manifestar más adelante. Una de las cosas que leemos aquí en el versículo 25, que Pablo y Silas están en la cárcel. ¿Y qué vamos a ver aquí, hermanos? Que aunque quizás Pablo y Silas no comprendían por qué estaban ellos allá, lo que sí entendemos es que sus espaldas estaban adoloridos. Hermanos, se han de haber estado en una condición de mucha incomodidad, pero esa circunstancia, eso que producía dolor, eso que se veía como que si Dios no estaba allí, para ellos fue motivo de crear fortaleza, de consolarse con el empezar a orarle al Señor y también alabar a Dios. Por eso es que, como decía una vez una canción de un cantante, si estás padeciendo situaciones, alaba a Dios. Si las cosas no te están saliendo como tú esperabas, sigue alabando a Dios. Así que vemos aquí a Pablo y a Silas que estaban en lo más escondido de ese lugar, pero que los vemos que estaban orando al Señor. Vea por favor conmigo lo que dice el 25. Pero a medianoche dice, orando Pablo y Silas, ¿qué más hacían? Cantaban himnos a Dios y algo más. Los presos que estaban allí los escuchaban. No sabemos si de buena gana, no sabemos, hermanos. Lo que sí podemos decir es que era oído, la oración y las alabanzas al Señor. Yo me pregunto, ¿y qué podrían haber estado orando Pablo y Silas allá adentro? Si usted hubiera estado preso, ¿cuál sería su oración? Probablemente, hermanos, diría usted, Señor, sácame de aquí, Señor, ya no quiero estar aquí, aquí no hay luz eléctrica, todo esto es oscuro, estoy adentro de una cueva. Hermanos, allí no había servicio de comida como las cárceles de hoy. Como dije al principio, los derechos humanos allí no existían en aquel entonces. Hermanos, tenían que haber estado en una situación horrible, terrible. Pero probablemente, hermanos, creo que la principal oración era el ser fortalecidos y ser ayudados por Dios en esa condición de tanta incomodidad. No sé, hermanos, si Pablo estaría haciendo la oración, lo más probable,
cuando nuestro Señor decía, orad por vuestros enemigos, orad por los que os persiguen, orad por aquellos, dice, que tratan de lastimarse. Probablemente también esta pudo haber sido la oración de Pablo y de Silas. ¿Por qué? Porque ellos estaban siendo abusados, por así decirlo, por aquellas personas que no conocían de Dios, que no conocían de Cristo, que con justa razón podían decir las mismas palabras que dijo nuestro Señor: Padre, perdónalos, porque realmente ellos no saben lo que están haciendo. Quizás eso podría ser la oración. O si no, quizás, hermanos, la oración es que esto que estamos padeciendo, tú lo utilices, Señor, para que otros también conozcan a Cristo. Así que vamos a seguir orando y vamos a seguir alabando al Señor. Porque quizás estamos metidos aquí en esta mazmorra para que los que están aquí también cerca de nosotros escuchen el Evangelio. El hermano John MacArthur hace poco dijo algo muy gracioso que a mí me causó, dije yo, Señor, wow. Resulta de que con esto de la pandemia, hermano, él no cerró la iglesia allá donde él estaba, ¿verdad? En ese estado donde él tiene la iglesia, hermano, su iglesia, aunque el gobierno dio la orden de cerrar la iglesia, él no la cerró. Y entonces tuvo temor de que, siendo él el líder, pudiera ir a la cárcel. Entonces, ¿sabe qué es lo que dijo MacArthur? Bueno, dijo, si me llevan a la cárcel, dijo, no me enojo. Dijo, porque me va a dar oportunidad de abrir un ministerio, dijo, allá en la cárcel donde me van a meter. En otras palabras, MacArthur estaba diciendo, yo no voy a perder el tiempo, vaya donde vaya, voy a predicar el Evangelio. Y quizás el apóstol Pablo, hermanos, podría decir allí en esa mazmorra, allí en esa cueva, porque así eran las cárceles de aquel entonces, quizás poder decir, el Señor me tiene aquí para que yo le predique a los que están aquí. Pero, hermanos, aunado a la oración, se dice que alababan y que le daban gracias a Dios, ¿verdad? Alababan y daban gracias. Dice, cantaban himnos a Dios y dice, y los presos los escuchaban. Entonces, hermanos, quizás hasta agradecimiento. ¿Por qué le pudiéramos nosotros darle gracias a Dios a pesar de esa situación? Amados hermanos, usted y yo vamos a pasar situaciones dolorosas, pero debemos de darle gracias al Señor. Primeramente porque la salvación ha venido a nuestras vidas, ¿verdad? Hay veces que Dios utiliza situaciones difíciles, pero a través de esas situaciones difíciles, la salvación viene a nuestras vidas. Quizás otra de las razones de por qué Pablo y Silas podrían darle gracias al Señor, me recuerda lo mismo las palabras que dijo el apóstol Pedro más adelante, que dijo que cuando padezcamos por causa de nuestro Señor Jesucristo, nos alegremos y nos regocijemos. Quizás Pablo y Silas estaban orando al Señor, dándole gracias por decirle, Señor, te damos gracias por el privilegio que nos das de poder padecer, de poder sufrir por causa del nombre de nuestro Señor Jesucristo. O quizás también, como dije al principio, hermano, su oración tenía que ver por pedir fortaleza en medio del sufrimiento. Todo esto sucedió a oscuras, en la noche, pero aún en la noche, allí cualquiera que diría que estaban olvidados, desde ahí se escuchaba la oración de estas vidas. Esto me trae de recuerdo lo que dice el Salmo 119, en el versículo 62, cuando decía el salmista, a medianoche, dice. Ay, hermanos, qué hermoso. A medianoche me levanto para alabarte. A medianoche me levanto, dice, por causa de tus justos juicios. Muchas veces nosotros no podemos dormir y hay veces podemos hasta malgastar el tiempo en otra cosa. Hermanos, si no podemos dormir, que Dios y el Espíritu Santo nos ayude a llevarnos a estar en tiempo de comunión con Dios y también con su palabra. Estas vidas cantaban
tan alto, tan fuerte, que dice que los prisioneros podían oírlos. ¿Sabe de qué me habla de esto? De que no les daba pena. Es decir, no se avergonzaban de Cristo. Porque imagínense ustedes, hermanos, están en la cárcel por causa de Dios y del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Los carceleros bien pudieran haberse burlado. Decir, por ejemplo, bueno, ¿y dónde está tu Dios, pues? Y ese Dios tan poderoso del que ustedes predican, miren, si ustedes están aquí en la cárcel igual que nosotros. Ustedes han sido tomados como delincuentes igual que nosotros. Y entonces quizás ellos podrían decir, mejor ni cantemos, ni alabemos, ni oremos, porque nos van a avergonzar, nos van a menospreciar. No, hermanos. Se ve que Pablo y Silas no eran de los tipos que se avergonzaban del Evangelio. ¿Verdad? Muchas veces nosotros pudiésemos, ¿verdad? Hay vidas que se avergüenzan de haber creído en Jesucristo. Pero hay otros que valientemente, hermanos, al contrario, les es un privilegio dar testimonio de nuestro Señor Jesucristo. Palabras que el apóstol Pablo le dijo a Timoteo, allá en 2 de Timoteo, en el capítulo 1 y versículo 18, donde prácticamente lo que le estaba diciendo Pablo a Timoteo, que no te dé pena ser creyente, no te avergüences. Vea lo que dice 2 de Timoteo 1, 18. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor. No te avergüences, ni de mí, que soy preso suyo. Sino, decía Pablo, participa de las aflicciones por causa del Evangelio según el poder de Dios. Entonces, la idea aquí es, hermano, que el canto y las oraciones de Pablo y de Silas estuvieron allí durante a saber cuántas horas allí, pero dando una muestra que en realidad no había ninguna vergüenza, ninguna pena por causa de ser cristiano. Entonces, hermanos, sino por el contrario, prácticamente se estaban gozando y regocijándose aún allá dentro de la cárcel. Ahora, esto concuerda, hermanos, con las palabras que más adelante Pablo habría de escribir a los de Filipenses. En el capítulo 3 y en el versículo 1, Pablo habla, estando él en la cárcel en Roma, Pablo habla de gozarse en el Señor. Decía Pablo, por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. Dice, a mí no me es molesto el escribir, pero Pablo está en la cárcel y está hablando de que debemos de gozarnos. Más adelante en el capítulo 4 y en el versículo 4, Pablo llega a decir, dice, regocijaos en el Señor. ¿Cuándo y cuánto? Dice, siempre. Es más, dice, otra vez les digo, regocijaos. Pero ¿y dónde que estaba Pablo? En la cárcel. Y vuelvo y repito, bueno, las cárceles en aquel entonces carecían de comodidad, aunque en este caso, cuando Pablo escribe desde Roma a los filipenses, evidentemente estaba en una cárcel domiciliaria. Pero como sea, hermano, Pablo hablaba de regocijarse. Así que Pablo aquí con Silas están en lo más profundo de la cárcel, inmovilizados en un cepo. Usted tiene idea, hermano. No solamente están metidos en el último rincón, no solamente están en esa oscuridad, sino que están inmovilizados. Y con todo eso, orando y alabando al Señor. Bueno, ¿qué sucedió? Que de repente, hermano, de manera repentina, aparece un terremoto, un movimiento, que yo diría un movimiento de Dios, un terremoto dado por el Señor. Dice aquí la Escritura, versículo 26. Entonces sobrevino de repente, dice, un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos, dice, se soltaron. Entonces, hermanos, aquí fue Dios el que permitió este terremoto, fue Dios quien lo hizo
¿verdad? Y hermanos, este movimiento, este mover de Dios hizo que las cadenas se reventaran. Yo me imagino que el cepo que estaba con Silas y de Pablo se han de haber quebrado, no lo sé, pero me da la impresión de que quedaron en un momento como liberados. Muchas veces Dios hace movimientos, hermano. Aquí vemos un movimiento así, literal. Pero muchas veces Dios mueve no solamente cosas, sino que mueve las almas de los hombres para que la salvación pueda venir a nuestras vidas. Y en otras ocasiones, Dios también hace movimientos en los corazones y en las almas también de los creyentes, porque Dios quiere hacer algo en nuestras vidas, ¿verdad? Dios puede utilizar algún movimiento, algún acontecimiento dentro de la naturaleza para de repente Dios actuar en la vida interior, ya sea del que no es creyente, pero también como del que es creyente. Muchas veces pueden acontecer cosas en nuestra vida, en la persona propia, algún acontecimiento en la vida de la persona que le canaliza, que le induce a acercarse a Dios. Por ejemplo, ya vamos a darnos cuenta cómo este carcelero, en un momento dado, él pensó que se iba a morir. Pero Dios utilizó ese terremoto, lo utilizó para que a través de ese terremoto pudiera conocer a Cristo. Esto sucede tanto en los que no son creyentes, pero también sucede en los que somos creyentes. Muchas veces Dios sabe qué estilo de vida cristiana estamos viviendo, que muchas veces Él nos manda un terremoto espiritual, un acontecimiento, una tragedia, ¿verdad? En este caso, los carceleros y los que están dentro de la cárcel experimentan un terremoto, pero que este terremoto les va a llevar a conocer la salvación y a conocer a nuestro Señor Jesucristo. Decimos, hermana, muchas veces vienen cosas feas, pues, difíciles, dolorosas, y Dios las utiliza con un propósito. Algunas veces de la noche a la mañana quedamos sin dinero, en carencia, en necesidad, ¿verdad? Todo es para llevarnos a Cristo. Y otras veces, hermano, Dios va a utilizar la predicación de alguien para llevarnos al conocimiento de Cristo. O si no, otras veces hasta milagro. En fin, hermano, el asunto es que Dios puede mover situaciones. Dios puede mover, ¿verdad?, circunstancias. ¿Y por qué lo hace? Para encaminarnos, para preparar nuestra alma a fin de que se conozca la salvación de Dios, ¿verdad?, y la suficiencia de Dios. A mí se me hace, hermano, de que muchas veces Dios permite, ¿verdad?, que suceden estas cosas porque Dios nos anda buscando. Dios anda buscando salvar a la humanidad. Fíjese que muchas veces no está tratando de buscar que las vidas se sientan bien, sino más que nada lo que a Dios le interesa es la salvación del alma, ¿verdad? En este caso, el terremoto, en este caso, fue, hermanos, para llevar al carcelero a clamar por su salvación. Imagínense, aquí en el versículo 27, dice, despertando el carcelero, estaba dormido. ¡Ay, qué cosa más terrible para alguien que tiene una responsabilidad! Hermano, se durmió el carcelero. Y vino el terremoto y dice, se me fueron los presos. Esto, hermanos, hizo que realmente el carcelero deseara quitarse la vida. Ya vamos a ver por qué. Leamos, por favor, aquí el versículo 27. Despertando, dice, el carcelero, y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Hermanos, el carcelero prácticamente se vio impotente, no podía controlar, a todos los que se veían ya libres. Y él prácticamente, hermanos, él sintió que estaba enfrentando
una situación, ¿verdad?, en la cual era incontrolable para él. ¿Qué había sucedido? Se habían abierto las puertas de la cárcel, permitiéndole que los prisioneros pudieran escapar. ¿Qué implicaba aquí? Bueno, empecemos porque se había quedado dormido. ¿Qué iba a suceder con su vida? Muchas veces no entendemos nosotros esto, pero hermano, lo que sucede es que las leyes romanas, una de las cosas dentro de sus cláusulas de los carceleros es que si los carceleros permitían que escaparan los que estaban bajo su custodia, ellos tenían que dar cuenta por su propia vida. Y entonces esto era una gran deshonra, no solamente para él, sino también para su familia. Decir de que su familiar, el padre de familia, murió de manera deshonrosa, eso para los romanos era lo último que alguien podía experimentar. Por supuesto que cuando él vio el terremoto, las puertas de las cárceles abiertas, los presos, hermanos, sin cadenas, él dijo, voy a pasar la deshonra. Y entonces iba a quitarse la vida. Porque vea lo que dice la Escritura. Dice que sacó la espada y se iba a matar. Pregunta, ¿y por qué se va a matar un carcelero? Se iba a matar, hermano, porque al ver que los presos iban a salir huyendo, entonces él tenía que rendir cuentas y tenía que morir. Así que mejor, para no ver su vida en deshonra, se iba a quitar la vida. Entonces, hermano, ¿qué sucedió? Que en un momento dado, este carcelero se llenó de desesperanza, se ha de haber visto bajo una gran presión, bajo una gran desesperación, para que él haya sacado la espada y se haya querido quitar la vida. Verdaderamente, hermano, él estaba atacado de temor, atacado de decir, aquí se arruinó todo para mi vida. Y por eso decimos, ¿verdad? Dios aquí iba a utilizar esta situación, hermano, pero para llevarle a la salvación de su vida, ¿verdad? Y yo quiero decirles, hermano, no sé si la experiencia de los que están oyendo esta enseñanza en esta noche son creyentes. Lo más probable es que así sea. Lo que quiero decirles es que muchos de nosotros, hermanos, vinimos a Cristo experimentando circunstancias dolorosas, angustiosas, de desesperación. Y Dios la usó para muchas veces salvar nuestras almas. Algunos de nosotros veníamos con grandes depresiones, acusados en culpabilidad. Sentíamos, hermanos, una vida totalmente desanimada, derrotada. Otros con adicciones, qué sé yo, hermano. Muchas veces Dios ha usado situaciones difíciles para que nosotros pudiésemos conocer a Cristo como nuestra salvación. Por eso digo, hermanos, el mensaje que no debe de ser quitado es el mensaje de salvación de nuestro Señor Jesucristo. Debemos de insistir en eso. Quizás para usted, como ya es creyente, estar oyendo este mensaje de salvación diría, pero es que eso ya me lo sé. Sí, pero tú no sabes que el que está a la par tuya todavía no es salvo. Así que paga tú el precio de tú que eres salvo y decir que se siga predicando la salvación, que se hable de la salvación, porque ese es el evangelio. Mis amados hermanos, Dios utiliza cosas dolorosas. Viene a mi mente, por ejemplo, el caso cuando nuestro Señor Jesucristo iba en esa barca, los discípulos le acompañaban y de repente se levanta el mar con grandes olas. ¿Qué dijeron? ¡Despierta! ¡Sálvanos! ¡Que nos hundimos! Ahí estaba la salvación. O el caso de aquella mujer que tenía flujo de sangre, que tenía más de 12 años, tenía de estar padeciendo de flujo de sangre, hermanos.
Y ella decía en su corazón, si tan solo toco el borde de su manto, sé que seré salva, ¿verdad?, de este azote. Y efectivamente así fue, hermanos. Dios utilizó, en aquellos utilizó las grandes olas. En ella utilizó esta enfermedad del flujo de sangre para conocer la salvación. O como aquel hombre que tenía a su hijo endemoniado, que decía que se tiraba, se golpeaba, se tiraba al fuego. Hermano, Dios utilizaría esa situación adversa y difícil para llegar a conocer la salvación de nuestro Dios. No sé cuál es su testimonio, pero algunos hemos venido al Señor, hermano, porque no le hallábamos sentido a la vida, no le hallábamos propósito a la vida, no le hallábamos ningún sentido. No sabíamos por qué vinimos a este mundo. Y Dios utilizó ese vacío, esas cosas dolorosas para venir y conocer a nuestro amado Señor Jesucristo. Por eso es que Pablo decía que cuando nosotros éramos débiles, a su tiempo nuestro amado Señor Jesucristo murió por nosotros los pecadores para darnos salvación. Así dice Pablo allá en Romanos capítulo 5 y versículo 6. Entonces, ¿qué sucede con este carcelero? Yo quiero llevarlo a ese panorama. ¿Qué sucedió con esta vida? Lo que sucedió, mis amados, es que oyó un grito. Este carcelero oyó un grito, pero un grito, diríamos, de esperanza, un grito de aliento. ¿Por qué? Porque ¿qué fue lo que escuchó? No te mates, no te quites la vida. Vean lo que dice el versículo 28. Mas Pablo, ¿qué dice? Clamó. Esa palabra en el original, clamó, es gritó, como decimos nosotros en el buen castellano. Gritó. Imagínense que Pablo estaba en el último rincón. El carcelero tenía que haber estado en la entrada. Así que Pablo tuvo que haber gritado y con fuerza. Pero ¿qué grito fue este? Un grito de aliento, un grito de esperanza, un grito, hermanos, que le traería salvación. El carcelero estaba en la entrada a la luz, hermano, quizás probablemente era en la madrugada, no sabemos qué hora era exactamente, pero escuchó de un grito que le dijo, no te hagas ningún daño, aquí estamos todos, ¿verdad? Fue un grito, hermanos, que escuchó de un clamor, una voz que le dijera, no te hagas daño, sino sé salvo. Así que yo diría, hermanos, que este es un cuadro, este es un panorama que nos debe de llevarnos a una realidad. ¿Cuántos no necesitan escuchar el grito de salvación? Hermano, ¿cuántos no necesitarán que alguien les grite, mira, no te hagas más daño? Cree en Jesucristo. Él es la respuesta para tu vida. Muchas veces nosotros no los conocemos, hermano. No sabemos. Probablemente sea el vecino y no nos damos cuenta. Probablemente sea alguien a quien ya hemos visto y no sabemos en qué condición. Por eso, hermano, debemos de llenarnos de ese espíritu de salvación, de ese espíritu de decir, Señor, dame la gracia de ver a los que no te conocen, Señor, como vidas que necesitan escuchar el grito. No te hagas más daño. No permitas que sigas padeciendo lo que estás padeciendo. Cree en Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Digo esto, hermano, porque eso concuerda lo que estoy tratando de decir con lo que está escrito allá en Judas. En el libro de Judas, allá cerquita del libro de Apocalipsis, en el capítulo 1, Judas decía estas palabras. Decía en el versículo 22, a algunos que dudan, dice, convencedlos. A otros, sálvenlos, arrebatándolos del fuego. Y de otros, dice, tener misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa. Dice, no se sienten con ellos. Pero aquí Judas nos está diciendo, vayan y convénzanlos. Sabemos que es el Espíritu Santo el que convence,
Pero los que somos creyentes, llenos de ese espíritu, vayamos y convenzámoslos a ellos. Y salvémoslos sabiendo de que si no creen en Jesucristo, sus vidas, hermanos, van al infierno eterno. Como Pedro en aquel entonces también, hermanos, después que había recibido la llenura del Espíritu Santo y que estaban en aquella plaza hablando, ¿qué dijo Pedro allá en Hechos capítulo 2 y versículo 40? Pedro decía públicamente, dice, y con otras muchas palabras, allí en ese lugar, dice, y con muchas palabras Pedro testificaba y les exhortaba. ¿Y qué les decía? Sean salvos de esta perversa generación. Entonces, hermanos, que esa voz sea escuchada. Este carcelero escuchó esa voz de salvación. No te hagas ningún daño. Aquí estamos todos. Entonces, ante esta situación, hermanos, el carcelero se vio desprotegido, se vio, hermanos, en una situación donde él dijo las siguientes palabras. Dijo, versículo 29. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando, se postró a los pies de Pablo y de Silas. Y sacándolos, les dijo, señores, ¿y qué debo de hacer para ser salvo? Qué tremendo, hermanos. Aquí una petición, una solicitud de ayuda, y de salvación. Entonces vemos a este carcelero prácticamente clamando por salvación. Así que aquí una de las cosas que vemos es que la muerte prácticamente le invadió, el temor vino a su vida porque él pensó, tengo que morir. Pero lo precioso es que escuchó a alguien que le estaba ofreciendo ayuda. Y ante ese ofrecimiento buscó ayuda. Hermanos, hemos tenido, no solamente su servidor, varios hemos tenido el privilegio, que muchas veces hemos hablado de Cristo y en un momento dado no han querido nada con el Señor. Pero cuando la aflicción, cuando la angustia viene a sus vidas, de repente, hermanos, aquellas vidas que en un momento dado habían rechazado, salen en busca de aquel que un día les habló del Señor. Entonces, Dios también tiene sus tiempos, hermano, pero no debemos de permitir callar la voz del Evangelio, sino que debemos de predicarla. ¿Qué sucedió con el carcelero? Bueno, que la muerte invadió a su vida y salió en busca de aquella voz que escuchó cuando dijo, no te hagas ningún mal. Salió a buscar esa voz. Dice que pidió luz. Estando él allá en la entrada, se lanzó adentro y vino, dice que temblando, y cayó delante de Pablo y de Silas. Es decir, hermanos, que aquí hay un acto, prácticamente ya en este carcelero hay un acto de reverencia, un acto donde reconoce, ¿verdad?, que hay un Dios. Por otro lado, hermanos, creemos que también los demás presos estaban allí cerca de Pablo, ¿verdad? Y que estos que estaban en la cárcel también han de haber escuchado la oración y han de haber escuchado las alabanzas de Pablo y de Silas. Y entonces, para que Pablo y Silas le hayan dicho al carcelero, no te hagas daño, aquí estamos todos. Se me hace que todos los demás presos estaban allí juntamente con Pablo. Y ellos habían escuchado la oración y las alabanzas. Cercano está Jehová, dice, a los quebrantados de corazón, y salva a los constrictos de espíritu. Quiere decir, hermano, que este carcelero se vino con un corazón quebrantado, con un corazón constricto. Y yo voy a decirles esto,
que todo corazón constricto, todo corazón humilde, hermano, alcanza la misericordia de Dios. Dice el libro de Isaías, capítulo 55 y versículo 7, deje el impío su camino y deje el hombre inicuo sus pensamientos y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él, dice, misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Esta vida se acercó, hermanos, y de manera urgente pedía él prácticamente el camino de la salvación. Así que había un clamor, algo que le llevaba a decir, quiero ser salvo, pero ¿qué debo de hacer? ¿Cómo debo de hacerlo? Entonces era una vida que necesitaba, hermanos, seguridad. ¿Qué debo de hacer para ser salvo? Y aquí Pablo lo que le dice, cree en nuestro Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Vea lo que dice aquí el versículo 31. Ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Entonces, ¿qué hace el apóstol Pablo? Inmediatamente proclamar la salvación de nuestro amado Señor Jesucristo. Pero ¿qué fue lo que mostró aquí prácticamente para que este carcelero pudiera obtener esa salvación que andaba buscando? Bueno, le mostró que tenía la necesidad de creer para ser salvo. Es decir, que ante la pregunta del carcelero, inmediatamente surge esa respuesta. ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué debo de hacer para ser salvo? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Esa es la respuesta. Así de fácil, así de sencillo, nada complicado. La respuesta es solamente cree en Jesucristo. Así que esto para mí es una gran enseñanza, hermano. Porque muchas veces alguien nos dice, no, para que seas salvo necesitas un proceso de salvación. Y aquí, hermano, lo único que le estaba diciendo Pablo, cree en el Señor Jesucristo. Yo no encuentro que ahí Pablo le haya dicho, mira, sí, cree en Jesucristo, pero debes de corregir, ¿verdad? O sea, si estabas haciendo algo malo, debes de corregirlo para salvarte. ¿Verdad que no le dijo Pablo eso? Tampoco Pablo le dijo, bueno, debes de hacer trabajo comunitario. Te has portado tan mal que para que llegues a ser salvo, debes de hacer un trabajo de buenas obras, un trabajo de ayuda a la comunidad para que tú puedas alcanzar la salvación. Tampoco no le dijo, hermanos, bueno, tienes que cambiar de religión. No le dijo eso. ¿Cuál fue el mensaje de Pablo, hermano? ¿Cuál fue el gran mensaje del seminario y de la teología profunda? ¿Cuál fue el mensaje? ¿Cuál fue la respuesta que Pablo le dio? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Así que el mensaje de salvación, hermano, está centralizado en esto, en creer verdaderamente en nuestro Señor Jesucristo. ¿No es cierto que así dice Juan capítulo 1, versículo 2, hermanos? Mas a todos los que le recibieron, a los que, ¿qué dice? A los que creen en su nombre. A esos Dios les da la potestad de ser hechos, ¿qué dice? Hijos de Dios. Nuestro Señor Jesucristo dijo, hermanos, el que oye mi palabra y cree, dice, al que me envió, ¿qué dijo nuestro Señor? Tiene vida eterna y que no va a venir, dice, a ninguna condenación. Es más, ha pasado de la muerte a la vida eterna. Así que, mis amados hermanos, el camino de salvación, créanme, este es el problema muchas veces, hermano, que hay veces nosotros los pastores la complicamos, la ponemos bien difícil. Cuando el camino de la salvación es
cree en nuestro Señor Jesucristo. ¿No dice así también Romanos, hermano, capítulo 10, versículo 9 en adelante? Dice que si confesaras con tu boca que Jesús es el Señor. Ahora dice, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, dice, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Es decir, que de la abundancia del corazón habla la boca. Si en el corazón has creído en nuestro Señor Jesucristo, lo habrás de confesar con tu boca. Así que, mis amados hermanos, aquí lo que Pablo mostró, ¿verdad?, es la salvación a través de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Pero también, aunado a esto, Pablo le dio una promesa. Le mostró una promesa, que la familia habría de ser salva. Es decir, que la salvación no solamente vendría sobre él, sino que se extendería hasta sus parientes. Ahora la pregunta, ¿y esta promesa en qué está basada? Porque algunos han malinterpretado, decir, bueno, si fulano es salvo, ya de manera automática todos son salvos. No, espérate. Aquí lo que sucede es que Pablo estaba diciendo, bueno, si tú verdaderamente logras creer en Jesucristo, vamos a comprender de que tú vas a procurar que tu familia también conozca a Cristo y que sean salvos. Porque eso es lo que sucede, hermano, cuando en verdad una persona ha conocido a Cristo, no se queda callado, sino que le da un anhelo, un deseo por extender esta salvación a los demás. Entonces, cuando Pablo dijo, serás salvo tú y toda tu casa, no es que toda la familia de manera así automática ya todos son salvos. No, hay un proceso. Es decir, si tú verdaderamente vas a ser salvo, evidentemente tú has de tener un liderazgo en tu familia. Tú, si eres un hombre, tú se supone que tú eres el líder, tú eres la cabeza, que por lo tanto te esforzarás en que tu esposa, tus hijos, conozcan de la salvación de Cristo. Así que aquí hay una enseñanza también para nosotros, sobre todo los que somos hombres, que decimos que conocemos a Cristo, que decimos que la vida de Cristo ha venido a nuestras vidas. ¿Cómo es que nuestra familia va a ser salva? Número uno, por el testimonio en nosotros. Número dos, hermanos, como resultado de que Cristo es una realidad en nosotros, le vamos a hablar a todos nuestros familiares, empezando por nuestros hijos. De allí, hermanos, por nuestra demás familia. ¿Qué familia tienes tú? Pues esa familia debe de saber que Cristo está en tu vida. Por eso es que Pablo dijo, serás salvo tú. Y si esto es una realidad en tu vida, entonces serás salvo tú y también toda tu casa. Así que no es una salvación en automático. Lo otro, lo hermoso, hermanos, es que esta vida se ve que logra creer en Cristo. Pero pregunta, ¿qué sucede cuando una vida recién acaba de recibir, de creer en nuestro Señor Jesucristo? ¿Sabe qué necesidad hay? Existe la necesidad de enseñarle a que comprenda la palabra de Dios. Vea lo que dice aquí el versículo 32. Bueno, dice en el 31, ellos le dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Versículo 32, mire qué hermoso, hermano. Por eso hay que conocer la palabra para saberle enseñar. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Aleluya. Hermanos, muchas veces las personas solamente se conforman con que las vidas crean en Jesucristo y ya no les explican nada más, los abandonan. Aquí no, hermanos. Sabemos que el carcelero y los que estaban allí en ese momento, pues
Obviamente, hermanos, ignoraban de Cristo, ignoraban del verdadero Dios, ignoraban realmente de las enseñanzas de la palabra. Que Pablo y Silas, suponemos por el contexto, que habiendo creído en Cristo este carcelero, era necesario explicarle y enseñarle lo que la palabra de Dios hablaba de nuestro Señor Jesucristo y del verdadero Dios. Así que, hermanos, nosotros creemos que muchas veces, ¿verdad?, es necesario la enseñanza de la palabra de Dios. Y debemos de insistir y debemos de perseverar en enseñar la palabra. ¿Por qué? Porque esto va abriendo más el entendimiento. Y en otros casos nos va afirmando en lo que hemos creído. Como decía Pablo, también lo dijo Pedro. Dice, porque a mí no me es molesto, decía, el enseñarles esto que ustedes ya lo saben. Dice, a mí no me es tropiezo y a ustedes les es más seguro para afirmar lo que ustedes dicen que ya saben. Así que, mis amados hermanos, no se me aburra cuando usted esté escuchando lo mismo de la salvación de Cristo, lo mismo del arrepentimiento. Hermano, no, sino digamos, amén, Señor, así dice tu palabra. Pablo decía ahí en 1 Corintios, en el capítulo 15, versículo del 1 al 4, vea, dice, además os declaro, hermanos, el evangelio, fíjese, el evangelio el cual ya os he predicado, el cual, dice, también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual, asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, entonces, dice, sois salvos, si no creísteis en vano. Porque primeramente, decía Pablo, yo les he enseñado lo que yo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. ¿Qué era esto, hermano? El Evangelio. Pero ¿qué decía Pablo? Esto ya se los enseñé, pero se lo vuelvo otra vez a decir. Entonces, mis amados hermanos, cuán importante es recibir la enseñanza de la palabra. Pablo y Silas se detuvieron y tanto al carcelero como a los que estaban allí les enseñaron la palabra del Señor. Por otro lado, también vemos la necesidad del arrepentimiento, porque hay personas que pueden equivocarse, decir, bueno, entonces solamente hay que creer. ¿Y el arrepentimiento? Por supuesto. Aunque aquí no aparece la palabra arrepentimiento, pero diríamos, hermanos, que es obvio. ¿Por qué? Porque el siguiente paso después de haber escuchado la palabra es que se bautizaron. Y si alguien se bautiza, no solamente está implícito el creer, sino que va incluido también el arrepentimiento. Y entonces, hermano, ¿cómo sabemos de que alguien se arrepintió? Bueno, por los frutos dignos de arrepentimiento, y ya lo vamos a ver aquí. Porque alguien puede, muchas veces nos señalan a nosotros, ustedes que solamente dicen solo creer, 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 creer. No, dice, hay que arrepentirse. No, dice, hay que hacer buenas obras. Hermano, todo eso tiene su lugar. Todo eso tiene su tiempo. Y aquí lo que vamos a darnos cuenta es que estas personas evidentemente tuvieron que haberse arrepentido. ¿Por qué decimos eso? Por lo que dice el versículo 33. Fíjese. Dice, y él, tomándoles en aquella misma hora, dice, de la noche, les lavó las heridas. ¿Quién estaba haciendo esto? El carcelero. Dice que él, tomándoles en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Dígame si no hay muestra de arrepentimiento allí, hermano. Dígame si no hay evidencias de una verdadera fe. Empecemos porque escucharon la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Después de eso los invita, hermano, y dice que en ese momento, ¿qué hace el carcelero? Les lava las heridas, los curó.
¿Y qué era eso? Una evidencia de un verdadero arrepentimiento, de dolerse, de haberlos lastimado, que ahora se dirige para curarlos. Entonces, por eso decimos, hermano, y aparte de esto se bautizó. Entonces, aquí vemos implícito el arrepentimiento y también la evidencia de la fe. Y por otro lado, hermanos, también vemos los frutos de la salvación, el efecto de la salvación. ¿Sabe qué sucedió? Que después de que creyó, que dio muestras de arrepentimiento al curarle las heridas y que se bautizó, ¿sabe qué hizo? Se lo llevó para su casa. ¿Qué es esto? Una evidencia, un fruto, un efecto de que verdaderamente la salvación había venido a sus vidas. Vea aquí conmigo, hermanos, dice versículo 34, y llevándolos a su casa, les puso la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. Estos son frutos de arrepentimiento. Estos son efectos de la salvación a su vida. Vamos a quedarnos hasta aquí, hermanos, porque el tiempo ya nos alcanzó. Pero yo creo que aquí hemos aprendido varias cosas, o por lo menos es motivo de aprecio. Dios envió un terremoto, como Dios envía terremotos al alma. Dios nos pone en situaciones difíciles, adversas, pero las usa como un medio de preparación para que nosotros conozcamos a nuestro Señor Jesucristo como nuestro Salvador. Pero si ya hemos sido salvos, y aquí, bueno, aunque aquí estamos hablando de los que no son salvos, pero digo esto, hermanos, para provecho de aquellos que somos creyentes. También Dios nos manda terremotos. Y muchas veces nosotros nos concentramos en el terremoto del momento. Mas debemos de estar preparados, porque detrás de ese terremoto Dios tiene un plan y un propósito que al momento no lo conocemos, al momento no sabemos, solamente nos dolemos, solamente nos sentimos lástima. Pero hermano, alcemos nuestros ojos de donde viene nuestro socorro. Alcemos nuestra mirada a nuestro Señor Jesucristo, porque eso que padecemos o eso que hemos estado sufriendo o estamos sufriendo, tarde o temprano, hermano, habrá de aparecer la razón y el propósito de por qué muchas veces Dios lo ha permitido. Pero para los que aún no son salvos, aún no han conocido a Cristo, ese terremoto en tu alma, esa situación difícil, Dios lo ha permitido para que tú te acerques y conozcas a Jesucristo, nuestro Señor, como la salvación de tu vida, la salvación de tu alma. Esa aflicción va a llevarte a conocer a tu Salvador, nuestro amado, nuestro querido y redentor, nuestro Señor Jesucristo. Hoy por hoy démosle gracias a nuestro Señor, porque a través de esta enseñanza, de este carcelero, vemos cómo Dios obra y vemos también cómo Dios puede obrar en nosotros. Vamos a orar. Padre, te agradecemos porque a través de la enseñanza de tu palabra, Señor, nuestros corazones son redargüidos. Te damos gracias, Señor, porque muchas veces a través de las pruebas, de las dificultades, de los terremotos, hemos conocido tu gran salvación. Señor, sabemos que a los que te amamos, todas las cosas nos ayudan para bien. Y esto sucedió con Pablo, esto sucedió con Silas. Sus aflicciones redundaron para provecho de tu evangelio. Este carcelero te conoció, y no solamente él, sino que también su familia, su esposa, sus hijos, sus parientes, e inclusive los que estaban en la cárcel también te conocieron. Que esto sirva de enseñanza para nosotros, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén.